Existe un caso especial de la falacia de la frecuencia de base en el que se puede visualizar el problema que representa, y es la llamada paradoja de los falsos positivos, ¿cierto? Para ello debemos imaginarnos que la población está amenazada por una enfermedad, algo sencillo en los tiempos que corren donde hemos vivido en primera persona la pandemia que nos dejó el coronavirus o COVID-19, ¿cierto? Ahora imaginaremos dos supuestos diferentes, ¿cierto? Para poder establecer una comparación posteriormente entre ellos. En primer lugar, supongamos que la patología en cuestión tiene una incidencia relativamente alta. En la población general, por ejemplo, pues de un 50%. Pues esto querría decir que de un grupo de 1000 personas, tiene incidencia alta, de un grupo de 1000 personas, 500 de ellas tendrían dicha patología. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo el ejemplo de 50 personas, 50% que están infectadas, ¿cierto? Entonces, 500 de ellas tienen la patología. 50, que esto equivale al 50%. Pero además debemos saber que la prueba utilizada para comprobar si una persona tiene la enfermedad o no tiene la probabilidad del 5% de dar un falso positivo. Entonces tenemos aquí 5% falso positivo. Es decir, que de concluir que un individuo tiene una dicha dolencia cuando en realidad no es así. Esto pues sumaría otras 50 personas al conjunto de positivas, aunque pues en verdad no lo son. Estas 50 personas no lo son, que equivale a este 5% de falsos positivos, dando un total de 550 personas. Entonces esto, si reunimos todo esto, nos da un total de 550 personas, de las cuales 50 no lo son, Para entender mejor el efecto de la falacia de la frecuencia de base, debemos continuar con nuestro razonamiento, ¿cierto? Para ello debemos ahora plantear un segundo escenario, esta vez pues con una baja incidencia en la patología en cuestión. Podemos estimar esta vez que habría un 1% de infectados. Entonces, ahora en nuestro segundo caso, con una baja incidencia, tenemos 1% de infectados. 1% infectados. Esto quería decir que eso serían 10 personas de cada 1000. Entonces, 10 personas de la población de 1000 que ya teníamos. Pero habíamos visto que en nuestra prueba teníamos un 5% de error, que es estos falsos positivos. Es decir, estos falsos positivos, los cuales pues se traducen en 50 personas, que son las que sumamos aquí, como pues lo podemos ver. Ahora es el momento de comparar ambos supuestos y para ver la notable diferencia que surge entre ellos, ¿cierto? En el escenario de alta incidencia, 550 personas estarían consideradas como infectadas, de las cuales lo serían realmente 500 personas, que es el 50%. Es decir, cogiendo a una de las personas consideradas positivo al azar, tendríamos un 90.9% de probabilidad de haber seleccionado a un sujeto realmente positivo. Entonces, cogiendo de aquí, tendríamos una probabilidad de 90.9% de haber seleccionado al sujeto realmente positivo, ¿cierto? Y solamente de un 9.1% de que fuera un falso positivo, de este mismo lote de aquí. 9.1% falso positivo. Pero el efecto de la falacia de la frecuencia de base se encuentra cuando revisamos el segundo caso, ¿cierto? Este de aquí, ya que es cuando sucede la paradoja de los falsos positivos. En este caso tenemos una tasa de 60 personas de cada 1000, como lo expliqué hace un momento. De cada 1000 que se cuentan como positivos en la patología pues que afecta a dicha población. Sin embargo, son solo 10, o sea el 1% que hemos mencionado, son solo 10 personas de estas 60 las que tienen la enfermedad, mientras que el resto son casos erróneos que han entrado en dicho grupo por el defecto de medición de nuestra prueba, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si elegimos a una de estas personas aleatoriamente, de este caso, tan solo tendríamos un 17% de posibilidades de haber dado con un enfermo real. Entonces,
Aquí, en este caso, si elegimos a una persona, tendríamos la posibilidad de 17% de probabilidad o posibilidad de haber dado un enfermo real. Enfermo real. Mientras que hay un 83% de seleccionar un falso positivo. 83% falso positivo. Al considerar en un principio que la prueba tiene un 5% de posibilidades de establecer un falso positivo, implícitamente estamos diciendo que por lo tanto su precisión es del 95%, ya que ese es el porcentaje de casos en los que no va a fallar, ¿cierto? Entonces aquí implícitamente decimos que es un 95%. Coloquémoslo aquí. En el primer supuesto teníamos un 90.9% de posibilidades de que pues un positivo lo fuera realmente, y en el segundo ese indicador descendería hasta el 17%. Como podemos ver aquí, en el primer supuesto teníamos 90.9% de posibilidades de que el positivo lo fuera realmente, y en este segundo tenemos un 17% de que lo fuera. Obviamente pues en estos supuestos estamos trabajando con cifras distintas, ¿cierto? Donde se permite observar claramente la falacia de frecuencia de base. Pero precisamente este es el objetivo, ya que pues así podremos visualizar el efecto y sobre todo el riesgo que corremos al extraer conclusiones precipitadas pues sin haber tenido en cuenta la panorámica del problema que nos ocupa en sí.